Bien, vamos, el tema excluyente, inclusive opacando el Mundial, se convirtió en el caso Adorni, la gran mentira argentina, porque todos sentimos que nos mintieron. Es más, hay unas remeras que están ofreciendo ahora, si sentís que te tomaron de boludo, dale RT, dice la remera negra. No veo que la tenga puesta Pedrito Lacour, periodista de La Nación. Ayer escuché, a mí me parece vergonzosa del lado del periodismo, lo que hizo José del Río, tu ex jefe de redacción de La Nación, en la entrevista que hizo con Adorni. ¿Lo incisivo? No es incisivo. También recuerdo el antecedente tuyo cuando pasaste por La Nación con ese jefe. Pero bueno, eso me lo confiaste privadamente y no pienso revelarlo. ¿Cómo estás, Pedro Lacour? Amigo, periodista, autor de libros, ex acreditado. Me quedás ahí, ¿no? Porque la semana que viene y la otra estoy en Posada, así que te espero acá. Un lugar. Nos vamos a ver, por supuesto. Autor de libros, entre ellos una biografía. Todavía inéditos. Bueno, pero hay una biografía no autorizada. ¿Cómo estás, Pedro? Ex periodista acreditado en la sala de prensa Casa Rosada. No, periodista acreditado, pero con restricciones. El otro día hicimos una movida en la puerta de la Casa Rosada, no sé si viste la foto, hicimos una pancarta, porque volvimos a la sala, pero no nos dejan circular por ningún lado, lo cual es casi lo mismo que no haber vuelto, ¿no? Me compartió mi amiga Liliana. Hoy nos desayunamos con la noticia de que también pusieron vidrio esmerilado del lado del pasillo de Santiago Caputo, que es donde siempre uno podía observar quién entraba y quién salía, ahora eso tampoco podemos ver. ¿Cómo definís lo de Adorni anoche? Creo que es la única carta que le quedaba al jefe de gabinete, ¿no? Encontrar algún tipo de salvoconducto para justificar, en principio, los gastos que tuvo desde el 2024 hasta hoy, ¿no? Se instaló la idea esta del pendrive. Sí. Hay que decir que fue un poco más complejo la cosa. Es increíble cómo se instalan los Es temas. una billetera fría, no es un pendrive, no es tan simple. Exactamente. Y no es que tenía el dinero guardado, sino que lo que fue a buscar fue la documentación para justificar el supuesto dinero ahorrado, ¿no? Pero además... eso fue lo que pasó. Además, gran parte de los bitcoins son no nominales. Esto significa que el tenedor no necesariamente está identificado. Exactamente. Eso es parte de la seguridad del blockchain, ¿no? Exacto, porque que garantiza eso. Escapar de los controles, escapar de los bancos centrales, poder operar con dinero electrónico sin necesidad de declararlo. Es decir, pero tu sobrinito de 6 años hubiera hecho un dibujo mejor en la salita de primero, ¿o me equivoco? Por eso Ale, hoy en Casa Rosada justamente la sensación era ambigua, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, tuvimos una declaración de Patricia Bullrich en ON, a una colega Sofía Rojas, de la agencia DNA, en la que Bullrich decía, acá esto no es un error, esto es una falta ética. O sea, Bullrich jugando fuerte cuando Adorni fue el que le llevó la torta de cumpleaños a la reunión de la mesa política que hubo esta tarde, ¿no? Hoy la Pato cumplió 70 años, Adorni le llevó la torta para hacer una fiestita en la mesa política, reunión que duró 2 horas a puertas cerradas. Me parece que Patricia está afuera, va a ser la toma de ganancias, se lleva su caudal político y nos vemos cacho. Es una buena pregunta, hablando con colegas y con algunos consultores, también genera discusión, genera debate, porque uno se pregunta, ¿no? Fuera del barco mileísta, ¿cuánto mide realmente Bullrich? Más allá de que Bullrich tenga, y le hable obviamente, ese electorado que sabe que la siga ella, ¿no? Bullrich mide... Es una pregunta también que ella misma se hace, porque creo que es un costo también saltar del barco, ¿no? Bueno, no la jodan a Patricia, digo siempre yo, porque cambia de partido sin problema. Tiene una larga historia de saltimbanqui de la política. Para mí, Ale, te digo la verdad, yo a diferencia de muchos que solamente la ven a Patricia como lo que es, ¿no? Un animal político, yo creo que ella también es consciente de que es la única que piensa en términos políticos y en sentido común político dentro del gobierno. Entonces, cuando Milei dice... A Adorni no lo voy a tocar porque no me importa perder la elección el año que viene, lo voy a bancar siempre. Me voy a inmolar con él. Claro, Bullrich dice, no, mira, Javier, yo no quiero perder el año que viene. Entonces voy a hacer todo lo posible para que realmente sigamos siendo competitivos, ¿no? Pero además genera, incluso antes de este episodio, Patricia Bullrich, mucho celo dentro del gobierno, especialmente de Karina Milei, la jefa, porque hay algunas encuestas en las que aparece midiendo mejor que el presidente,
Y se me ocurre Sí. que en esta reentré de la política que pretende Mauricio Macri, no dudaría en abrirle otra vez las puertas del PRO, las excusas siempre se encuentran, a Patricia Bullrich para recibirla con los brazos abiertos. Por supuesto. ¿Especulo Eso se demasiado? podría dar en un escenario donde el gobierno nacional, con Javier Milei, digamos, a la cabeza, vaya perdiendo popularidad. Y es algo que todavía no sucede tan fuertemente, ¿no? A pesar de Adorno incluso. Creo que si las elecciones fueran hoy, gana Milei. Primer punto. Por eso digo. Creo que el año que viene, si hay un repunte económico, empezó a caer la inflación, si hay un repunte económico, cambia el humor del bolsillo del ciudadano común argentino. Es cierto lo que dice el ministro de Economía, Luis Caputo, la gente va a votar por la economía y no por la política. Pero falta 1 año y medio en Argentina, Pedro. En este país puede pasar de todo. Pero ya están todos pensando electoralmente, dale. Bueno, acá en Están Misiones esperando también. que termine el Mundial para lanzarse. Sí, acá en Misiones largaron la campaña, cambiaron de nombre, se mimetizaron, hicieron una Se pasaron metamorfosis. de rosca en Misiones igual, ¿no? ¿Cómo? Un poquito. Se pasaron un poco de rosca en Misiones. Sí, porque el caldero también está el rojo vivo. El caldero está el rojo vivo. ¿Qué puede pasar ahora? Porque hoy estaba el vocero informal del gobierno, Luis Masjul, uno de ellos, tratando a Adorni de mentiroso y diciendo que Milei se tiró encima de la granada, que especulaba un sector, esto no es nuevo, de la casa, un ala de la Casa Rosada con que Adorni ahora sí tendría que renunciar. Pero no parece que vaya a ocurrir. ¿Qué sabe? No va a pasar. Y Adorni anunció justamente después de la reunión de mesa política, después de que Patricia Bullrich sople la velita, dijo, y te escuchaba recién con Gerling, dijo que va a ir en julio al Senado a dar el informe de gestión, confirmado. ¿Qué sabe Adorni de los Milei para que lo sostengan a ultranza? Esa es una pregunta mía. Una buena pregunta. Hay muchos que no entienden por qué Karina sostiene tanto a Adorni. Yo creo que hay mucho de lógica, de una confianza personal que es muy inédita, ¿no? Y también hay otra cosa, Ale, que se mencionó en un momento y que se descartó porque es muy difícil de corroborar, ¿no? La idea de los sobresueldos en el gobierno. O sea, claramente Adorni no cobra solamente 3 millones de pesos por mes, ¿no? Entonces, cuando Milei, Karina, pero sobre todo Milei, cuando tuvo que salir a hablar y bancar a Adorni, dice que Adorni es inocente y que sabe muy bien cuáles son los gastos de Adorni, eso tiene que ver sobre todo con que implícitamente está diciendo todos formamos parte de una dinámica que no podemos hacer pública, que es la de que no cobramos lo que decimos formalmente que cobramos. Pará, porque eso es casta. Eso es casta. Sí. Eso es una práctica de casta política. Políticos ricos. Y es una contradicción total con lo que pregonaban, obviamente, contra la casta, pero también el hecho de decir, nosotros venimos por la austeridad, ¿no? Claro, pero además... Es una contradicción distinta a la que podía ser la de Cristina Kirchner diciendo que gobernaba por los pobres y después también terminaba metiendo la mano en la lata, ¿no? Bueno, pero este señor Adorni era el cruzado moralizador de la Argentina y termina convertido en lo peor de la casta, porque incluso hay tweets en los que él define al kirchnerismo y años después termina haciendo como una especie de autodefinición, el enriquecimiento a través de la política, un tipo que cuando llegó al cargo dijo, tuve que comprarme un traje en 12 cuotas porque no tenía ni siquiera un traje digno para asumir. Digo, es todo tan... y que de repente se acordó, claro, del ahorro de los 500.000, ¿no? Es todo tan bizarro. El problema, y hoy se lo escuchaba también a un colega con el que hablé, que me decía esto, ¿no? Al argentino no se lo puede ser corrupto, capaz que te perdona, pero que lo trates de boludo, claro, es complicado. En el país de los vivos, que te traten de boludo a 43 millones, en bola, molesta. ¿Cómo está la interna en el gobierno? Porque en algún momento se llegó a decir, como hay un canje de alfiles y peones, si Karina tenía que desprenderse de Adorni, el propio Santiago Caputo iba a tener que dejar el otro ala de poder que manejan paralelamente en el gobierno. ¿Eso existió? Eso existió en un momento, se empezó a hablar de eso en marzo, porque marzo fue el último mes donde la interna, por lo menos en términos más abiertos,
la interna entre Santiago y Karina Era indisimulable. ¿no? El problema, en realidad, fue la solución más que el problema. El caso Adorni terminó de incolumnar a Santiago Caputo detrás de la estrategia comunicacional en un comienzo, y eso permitió que un poco las aguas se calmen un poco, ¿no? Pero la interna esa está desatada, lo vimos sobre todo con el carinismo, ¿no? Sí. Santiago Caputo es alguien muy cuidadoso de no tocarle el bigote a la leona Karina, pero sí se mete mucho con los Menem. Y yo creo que ahí está la verdadera pelea y la verdadera pulseada, ¿no? No, los Menem, que esta semana, Martín Menem en particular, tuvo un episodio policial que termina salpicándolo. El que maneja una empresa de Martín Menem, que factura miles de millones de pesos al Estado, acaba muerto como víctima de una viuda negra. Y a partir de ahí, por ahí quizás se abra otro flanco dentro del propio gobierno. No por el hecho policial, sino por los contratos de los Menem, haciendo negocios que deberían ser incompatibles con el Estado, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí en ese caso, si nos atenemos a la interna, Santiago Caputo tiene muchos negocios también con el Estado. Lo de los hermanitos Neus, algunas otras cajas como la CIDE. Y la salud, sobre todo. Yo te diría que la salud es la caja. Con Mario Lugones, padre de Rodrigo Lugones, ex socio de Santiago Caputo, en una consultora en la que ambos terminan confluyendo con el ecuatoriano pintado, como dice Lilita Carrió, que era con Durán Barba, el ex consultor de Mauricio Macri. Claro, Durán Barba fue un poco el padre de ellos y ellos después terminan rompiendo con él. Y Santiago sigue siendo ex socio simplemente porque ahora está en un rol distinto, pero la relación esa es muy estrecha. Rodrigo Lugones es alguien que está muy presente en el ida y vuelta con los laboratorios privados. Eso en el Ministerio de Salud es así. Padre e hijo juegan en tándem. Y después otro que pertenece a la escudería de la consultora MUBO es Guillermo Garat, que es el relacionista, el de Relaciones Institucionales de YPF, que es quien está sentado arriba de la caja de YPF, sobre todo en términos de pauta. Es claro, porque este gobierno cortó la pauta, pero exacto, no cortaron la pauta megamillonaria de YPF, hay pauta a través de Banco Nación, hay pauta a través de ANSES y algún otro organismo del Estado. Es decir, eso de que la pauta se terminó, los periodistas ensobrados y Sarasa, no es cierto, no es cierto. En todo caso cambiaron los favoritos del régimen, los cortesanos favoritos, pero que se haya terminado, no terminó. El Mundial va a ser... O sea, quedó para el 5%, como dice Milei, 95 para el 5%. Claro, hay 95% malos, el otro 5% de periodistas buenos, para ellos... ¿El Mundial va a servir para aplacar esta tormenta política llamada Adorni, Pedro? No la veo. Yo no veo que lo aplaque. Sí me parece que puede llegar a distraer un poco, sí, como pasa siempre con el Mundial, ¿no? Pero esto sumado al hecho de que tampoco hay mucho clima, ¿no? No. Yo creo que también es relativo. Cuando empieza a jugar Argentina se va a ver realmente. Pero me parece que el tema Adorni va a continuar y es complejo para el gobierno porque está abrazado, o sea, un yunque, ¿no? Porque uno tiende a pensar que los jefes de gabinete, que los funcionarios en general son el fusible. Sí. Ahora todo indicaría que termina siendo el fusible, parece que termina siendo el propio gobierno. Es realmente muy extraño. Ahora, yo lo dije, esto, ¿no? creo que lo hablé con vos. Hay un límite para mí, Ale, que es el hecho de la justicia. Si la justicia llega a avanzar... Si lo imputa Adorni, ese es el final. Ahora, sí, yo creo que sí. Es paradójico, Milei no dudó en deshacerse del primer jefe de gabinete, ¿cómo era el apellido? ¿Paso? Nicolás Pose. Pose. No dudó en deshacerse de un amigo como Guillermo Francos, con el que venía del grupo Urnequian y Aeropuertos Argentina 2000. Pero sí lo sostiene Adorni, un personaje mediocre, porque ahí significaría meterse con la hermana. ¿Es así? Exactamente. Sí, Karina... El apoyo que tiene Adorni de Karina me parece que es lo principal. El blindaje ese, que también lo tiene Milei, por parte de Milei, pero no es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con Espert, ¿no? Sí, con el profe. En el caso de Espert era Milei, Javier era el que lo sostenía,
Karina no quería saber nada, y vos fijate cómo lo blindó Javier a Espert. Él no le pidió la renuncia, el que renuncia solo es el propio Espert. Espert que Que habla mucho de cómo funciona este gobierno, ¿no? Espert que adhirió a la ley de inocencia fiscal ahora. ¿Quién más? El 80% del gobierno. Claro, ¿quiénes más adhirieron? Espera, tengo algunos nombres, entre ellos Y hay periodistas. muchos. Periodistas del 5%. Sturzenegger adhirió a la ley de inocencia fiscal. Juan Paso. Juan Paso. Juan Paso. Bueno, Paso es el ex Arca. Claro, el actual Arca también, Andrés Vázquez. El que tiene que salir a cazar evasores adhiere a la ley de inocencia fiscal porque presuntamente algo evadió. Bueno, Pedrito, tiene causas por evasión y tiene departamentos no declarados. O sea, en Miami, Sí. Todos tienen depto en Miami, menos vos y yo. Es el lobo cuidando el gallinero, ¿viste? Qué locura. ¿Te acordás de Chegaray? Era el de la DGI que fue condenado recién ahora. Ojalá que lleguemos a octavos, ojalá que lleguemos a cuartos, ojalá que lleguemos a la semifinal y ojalá que salgamos campeones del mundo nuevamente. Esperemos que sí. Porque cuanto menos dure la carrera de Argentina en el Mundial, esto va a volver a explotar, y va a explotar más fuerte. Te mando un abrazo grande, te espero en Misiones cuando estés en los próximos días. Sé que me vas a tener en agenda para algunos minutos para sentarnos a charlar. Un gusto siempre, Por Pedro. supuesto. Abrazo, Ale. Hasta Saludos pronto, a todos. abrazo grande.